Querido Isidro, muy buenas tardes aquí en Chile, buenas noches en España, buenos días en cualquier lugar del mundo en que nos estén viendo, o bienvenido sea. Nuestro querido Isidro, que viene descansado, reposado de unas vacaciones, nos viene a encantar con su charla. Perlas ocultas. Isidro, por favor. Muchas gracias, Víctor, y un saludo muy grande para todos. En principio, esta es una charla basada en uno de los textos bajáis más impactantes, ¿no? En la que Bajaola dice: sumergíos en el océano de mis palabras, para que descifréis sus secretos y descubráis las perlas de sabiduría que se hallan ocultas en sus profundidades. Esta frase invita a descubrir muchas de esas perlas que esconden todas las religiones y ya que los bajáis creemos que todas vienen de un mismo Dios y que todas son igualmente emanadas del mismo espíritu, pues vamos a descubrir perlas ocultas en otras religiones también, además de las que hay en la fe. Y es muy curioso porque hemos elegido de entre los textos las siguientes religiones: el zoroastrianismo, con un par de citas; el judaísmo, con otro par de citas; el cristianismo, con unas cuantas más; el islam también tiene tres o cuatro citas más, pero también el budismo. Y hemos elegido también perlas escondidas en el taoísmo, que no es propiamente dicho una religión, y el confucianismo, que tampoco es una religión propiamente dicha. Sin embargo, actúan y se mueven como si fueran religiones. Tienen templos, tienen monjes, tienen em, clero, vamos a decirlo así, y es muy curioso porque en la historia de China todos los funcionarios debían hacer un curso de confucianismo para ser funcionarios. Y ya verán que guarda muchas cuestiones curiosas. Eh, el taoísmo, ya conocemos todos el Tao Te Ching, que es uno de los libros más directos y contundentes que hay en el plano de lo espiritual. Y luego, pues las citas del judaísmo están sacadas del Talmud también y del Antiguo Testamento, así como el cristianismo están sacadas del Nuevo Testamento, especialmente de los libros de San Juan o de Juan el Evangelista, que es como le conocen en el resto del mundo. Nosotros, los de tradición cristiana católica, le llamamos San Juan, pero hay que llamarle Juan el Evangelista, en realidad. Bueno, pues la primera filmina es algunos aspectos sobre la personalidad propia. Y hemos elegido estos que ustedes, no sé si los pueden ver en pantalla. ¿Los ven bien? Sí, Sí, perfecto. vale. Sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola. Esta es una de las frases que podría suscribir cualquier Bahá'í también, ¿no? Pero luego en el Dhammapada budista hay una que dice: más grande que la conquista en batalla de 1000 veces 1000 hombres, es decir, de 1 millón de seres humanos, ¿no?, es la conquista de uno mismo. También en el taoísmo, el Lao Tse, en Tao Te Ching, dice: el sabio pasa desapercibido y ahorra las palabras. Y finalmente, una frase de Bajaola, de sus palabras ocultas, que dice: oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna.
el siguiente grupo de frases, hay 8. ¿eh? El siguiente es sobre la inteligencia. Y en el Corán se dice, concede sabiduría a quien él quiere, se refiere a Dios. Y quien recibe la sabiduría recibe mucho bien. En el Mahabharata, un libro hindú, dice, la firme inteligencia sirve al hombre como una compañera. También en el Tao Te Ching, Lao Tse dice, quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo tiene visión interna. Y finalmente Baha'u'lláh, en los pasajes, dice, sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra. Todo esto luego lo compartiré con ustedes, lo pondré en el grupo de Walpen para que se lo puedan descargar cuando ustedes deseen. El siguiente grupo de palabras, de frases, es sobre el conocimiento. Y Confucio, en las Analectas, ¿eh? dice una cosa genial que dice, estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso. También Lao Tse en el Tao Te Ching dice, conoce lo masculino y mantente en lo femenino, y sé el arroyo del mundo. En el Evangelio de San Juan, o de Juan el Evangelista, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el Viejo Testamento dice, la sabiduría encumbra a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. Y finalmente, el Bab, en el Bayán, dice, la luz de los hombres del mundo es su conocimiento y su expresión. Siguiendo con el conocimiento, hablamos de sabiduría y en el Dhammapada budista nos dice que como una sólida roca no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el halago. En el Viejo Testamento se dice, si te gusta escuchar, aprenderás, y si prestas atención, llegarás a ser sabio. En el Eclesiastés, que es un libro más bien cristiano católico, dice, un hombre sabio se gana la confianza de su pueblo, y su nombre sobrevive para siempre. En el Dhammapada budista dice, el ignorante es indulgente con la inatención. El hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. En el Mahabharata hinduista dice, lo que no puede alcanzarse mediante la fuerza, puede alcanzarse mediante la sabiduría. Y finalmente, Baha'u'lláh dice, sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra. Toda una serie de perlas que hablan sobre la actitud. Dice Confucio en sus Analectas, dice, lamentablemente nunca he visto un hombre capaz de ver sus propias faltas y de exponerlas ante el tribunal de su propio corazón. En el Viejo Testamento, el libro de Tobías, dice, porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden, y la ociosidad lleva a la decadencia y a la miseria. Ella es, en efecto, la madre de la penuria. En el Dhammapada budista
Mas la peor de las faltas es la ignorancia, es la más grande. En el Viejo Testamento también se dice, todo animal quiere a su semejante y todo hombre al de su misma condición. Y finalmente, Baha'u'lláh, en sus palabras ocultas, dice, oh hijo del hombre, no murmures los pecados de otros mientras seas tú mismo un pecador. Estás de comportamiento, y aquí eh, habrá una frase que nos hará reír a todos un poquito, pero dice así, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una frase que aparece en el Evangelio de Lucas y que la conocemos todos los que pertenecemos a la cultura occidental mucho, ¿no? Zoroastro, en el Yasna 43, dice que la verdad y la honradez fortalezcan nuestras vidas materiales, que el poder espiritual, junto con la fe y el amor, iluminen nuestros corazones como los brillantes rayos del sol. Hay que decir que en la religión zoroastriana es una religión muy ecológica, muy progresista, muy avanzada en su tiempo y muy protectora del medio ambiente. En el Mahabharata, el libro hindú, dice, la ira es una cosa horrible, ciega el ojo interior, el ojo de la sabiduría y mata al alma. La ira. Luego dice Confucio, y esta es la frase que nos va a hacer reír, dice, nunca he conocido a alguien que precisase la virtud tanto como el sexo. Lao Tse en el Tao Te Ching dice, quien se exhibe a sí mismo no brilla. Y finalmente Baha'u'lláh en pasajes dice, sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y amistoso. Este grupo de frases son cerca de el universo y yo, o el universo y tú, que es lo mismo. Dice, en el Viejo Testamento dice, endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. En un hadiz del Islam, ya saben ustedes que los musulmanes seguían por el Corán, pero también con una serie de textos escritos por testigos presenciales de la vida de Mahoma y ponen sobre papel algunos dichos comprobados de Mahoma, Muhammad, ¿no? Y dice, la riqueza no está en los ricos, sino en la felicidad. Luego, en el Ramayana, libro hindú, dice, el cosmos entero reside en ti y es creado, mantenido y destruido por ti. De alguna de estas frases luego hablaremos más ampliamente, pero esta frase a mí siempre me ha recordado una de Baha'u'lláh en las palabras ocultas que dice, si quieres encontrarme, búscame dentro de tu propio corazón. Aquí nos dice que el cosmos entero reside en ti. ¿eh? Luego en el Bhagavad Gita hinduista también dice, en el dolor su mente no se agita, en la alegría no se regocija, libre de apego, temor e ira, como un sabio estable se le estima, refiriéndose a la persona santa. Y la frase esta de Baha'u'lláh juraría que ya la habíamos leído, sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con rostro resplandeciente y amistoso. Y finalmente el mensaje fundamental de cada una de las religiones mencionadas, o uno de los mensajes fundamentales en el Islam, cuando dice la gentileza embellece todo y su ausencia lo hace todo defectuoso. La gentileza lo embellece todo.
También en el Dhammapada budista dice, pocos entre los seres humanos son los que cruzan a la otra orilla. La mayoría solamente suben y bajan por la misma orilla. Confucio, en sus Analectas, dice, el maestro dijo, la virtud no es solitaria, siempre tiene vecinos. En el Evangelio de San Juan o de Juan el Evangelista dice, este es mi mandamiento, que os miréis, os améis unos a otros como yo os he amado. Zoroastro dice, la habilidad de un hombre es el conocimiento que emana de la luz divina. Y finalmente Baha'u'lláh nos dice eso de no os miréis como extraños los unos a los otros, sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Y este es el conjunto de frases que yo luego les compartiré con ustedes. Pero ahora me gustaría saber si en algún caso ustedes les ha llamado la atención alguna de estas frases y podemos hablar más ampliamente sobre ellas. Puedo, Sí, por favor, Carlos. eh, era como lo que cada uno tú lo que ibas leyendo dentro de tus láminas. Me hiciste recordar algo. Yo antes de ser Bahá'í, tengo un cuaderno aquí antiguo, desde muchos años. Entonces anoté como 360 frases de las que tú estás leyendo en distintos libros, incluido el Bhagavad Gita, el de Zoroastro, ¿eh? El del Corán, el Evangelio de Buda, otro de el hinduismo, muy bueno, y el último que nombraste tú, el Mahabharata. Carlos, te has quedado sin micrófono. Activa el micrófono de nuevo. Antes de ser Bahá'í, tú tienes que tener en tu corazón, cada ser humano tiene que tener una búsqueda, lo que tú muy bien planteaste. Y empieza a encontrar estas cosas y se empieza a maravillar que todos dicen lo mismo. Entonces yo dije, no, ¿cómo Dios se puede equivocar? ¿Cómo podemos ser? No estoy diciendo nada contra las religiones, pero con los religiosos sí. ¿Cómo pueden hacer la diferencia de que este hombre dice mejores cosas que este otro hombre? Y cuando tú los leías, decías, pero ¿cómo puede haber esa contradicción? Uno no encontraba ninguna contradicción, encontraba una continuidad. Y cuando tú llegas a ser Bahá'í, entiendes este mundo, entiendes de que existe una revelación progresiva, que todos dicen lo mismo. Bueno, hay dos aspectos importantes, y es que la aplicación social de cada religión se ha ido quedando en usos y costumbres tradicionales del pasado, y era necesaria una renovación de muchas cosas. Esta misma tarde estaba leyendo el Kitab Agdas y me daba cuenta que Baha'u'lláh en una de sus tablas estaba eh, liberando a la sociedad de algunos corsés, de algunas fajas que nos habían puesto las otras comunidades religiosas, tanto el cristianismo como el islam. Entonces, aunque digan lo mismo, aunque estén llenas de perlas de incalculable valor ético o moral, y que todas digan lo mismo, su aplicación social difiere mucho con la nuestra. Y realmente yo creo que esto es lo que a mí me decantó hacia la fe bahá'í. A mí me pasó lo mismo. Algunos de los libros que Carlos ha enseñado, yo los tengo aquí
aquí atrás. Me ha gustado ver esa edición del Corán de Juan Bernet, que fue el traductor de todos los traductores al castellano que ha tenido el Corán, es de los más adecuados, los más acertados. Esto dicho por los amigos nuestros musulmanes, pero yo también, tanto Lolita como yo, estamos en la organización del diálogo interreligioso y tenemos amigos musulmanes que son españoles, pero que entonces muchas veces hay diálogo entre nosotros acerca de todo esto, ¿no? Y es verdad, y ni Carlos ni yo somos los únicos que han estado buscando en otras religiones y descubriendo en otras religiones pasajes maravillosos que son idénticos en su fundamento con los bajáis. ¿Eh? Sin embargo, la religión de estos profetas ha ido evolucionando hacia un sentido que no tiene nada que ver con la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? Y lógicamente eso es lo que de alguna forma le da un plus a la fe bahá'í, que es la última y por lo tanto la más adecuada para la sociedad de hoy. A mí me encanta lo que dice que en las tablas de Abdul Baha, o sea, perdón, en las tablas de Bahá'u'lláh. Y él recomienda, su hijo recomienda las tablas del libro, de las tablas de Bahá'u'lláh, las buenas nuevas, leer las buenas nuevas. Después recomienda la tabla del ornamento. Y así él va señalizando las tablas que se vean porque tienen una riqueza tremenda. Palabras del paraíso. Y la última que aparece en este libro, el esplendor. Dice, lean esas tablas y van a encontrar cosas que van a tocar su fibra más espiritual que tenemos los seres humanos. Porque es de una belleza tremenda, de las mismas que tú estás mostrando en tu exposición. ¿Y qué dulzura encuentra uno en cada una de las cosas que tú leíste? Es que cuando ves esos libros, por ejemplo, el de Zoroastro, eh, descubres en esa religión un mundo, todo un mundo. Y cuando descubres que, por ejemplo, el hecho de que tanto la Biblia como el Corán se agrupen en capítulos y versículos y estén numerados y agrupados así de una forma coherente, eso se debe al Zen Avesta, que se organizó así desde el buen principio. Si sabemos de la existencia por la Iglesia Católica del bien y del mal, sabemos de la existencia de ángeles y demonios y de la lucha entre los poderes positivos y negativos de la vida, todo esto se debe al zoroastrianismo. La liberación de los judíos en su exilio de Babilonia se debe al emperador Ciro el Grande, que era zoroastriano. Y el que lideró el pueblo judío en su vuelta a Palestina era un empleado del rey Ciro el Grande que se llamaba Zorobabel, que es la contractura de Zoroastro y la Torre de Babel. Fijaros bien que todo tiene una sabiduría. Es más, los magos de Oriente que fueron a adorar al niño Jesús, famosos, en realidad los sacerdotes zoroastrianos son magos, pero no magos que se sacan un conejo del sombrero o hacen desaparecer un pañuelo, sino que se llamaban así magú. Magú es el nombre de los sacerdotes del zoroastrianismo.
Y ellos descubrieron a través del Yasná, que es uno de los libros sagrados del zoroastrianismo, descubrieron las evidencias astrales y casuales e históricas de que Zoroastro acababa de volver. El Shao Xian famoso había nacido y ellos fueron a adorar a ese bebé que era el Shao Xian anunciado por Zoroastro. En pasajes, por ejemplo, budistas, no budistas, hinduistas, en el Mahabharata, que Carlos mismo ha dicho que lo ha leído, en el Mahabharata hay un capítulo del Mahabharata, que es el Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a su mm, oficial que lo acompaña, su asistente Arjuna, le dice, cada vez que la decadencia decae, me doy nacimiento a mí mismo. Es decir, que todas las religiones tienen un nexo de unión, una cadena encadenada de cosas que nos hacen descubrir. Todo esto yo lo he descubierto porque soy Bahá'í, porque antes de ser Bahá'í, nada de nada. O sea que creo que David ha pedido la palabra, ¿verdad, David? ¿No? No Ah, solamente quiero decir que ya puedo, ustedes pueden oírme ahora, sí, nada sí. más. Gracias, David. Pero la verdad es que no tengo nada que decir. Bueno, yo Pero les sí, enviaré con mucho gusto este PowerPoint que han visto. Este Daniel está PowerPoint, pidiendo la palabra. sí, sí, eso iba a este decir. PowerPoint en realidad es un calendario con los 365 días del año y cada día tiene una frase. Y cada 6 o 7 días hay una frase Bahá'í, pero también habrá pues, del Islam, del zoroastrianismo, del judaísmo, del budismo y también de las analectas de Confucio, que conocemos aquí como Confucio, y de Lao Tse, que todo el mundo conoce su libro máximo, que es el Tao Te Ching. Ahora sí, Isidro, la manito levantada de Daniel. Daniel, Gracias, Isidro. Estuve atentamente escuchando la lectura de todas esas perlas de diferentes religiones y también filósofos espirituales. Pero tengo una pregunta en relación a un pasaje que leí en los Evangelios de Jesús. Él señala de que no echéis perlas a los porcinos y eso me estaba haciendo reflexionar y entiende qué es lo que quiso decir el Señor Jesús, porque también ahora relacionando con las palabras de Bahá'u'lláh que Él nos dice, enseña la cosa como el viento, sé restringido. Entonces, parece haber una contradicción en el conocimiento místico de ambas manifestaciones. Jesús dice, no echéis perlas a los porcinos. Y Bahá'u'lláh nos dice, sé ilimitado en enseñar la causa. ¿Cómo lo entiendes, Isidro, estos pasajes de Jesús y de Bahá'u'lláh? Gracias. gracias Daniel. Esta frase de noches perlas a los porcinos tiene una traducción en castellano antiguo. En España se usa mucho una frase que dice que no está hecha la miel para la boca del asno. ¿Eh? Y esto es lo mismo. Echar perlas a los porcinos tiene un sentido peyorativo porque, primero, no es un alimento para un porcino, no se lo va a comer. Y segundo, es una forma de dilapidar una fortuna. ¿Eh? Sería una cosa así. Sin embargo,
Baha'u'lláh nos exhorta a ser generosos en todos los sentidos, pero también nos exhorta a ser inteligentes. Es decir, darle a cada uno aquello que nos está pidiendo. Y es evidente que un porcino no nos va a pedir que le demos perlas, nos va a pedir que le demos pan, arroz, o comida, pienso, lo que sea, pero no perlas. E igual que tampoco la miel está hecha para la boca del asno, es lo mismo, ¿no? Gracias. A ti, Daniel. También podría decirse que en el desarrollo del ser humano, el entendimiento, antes que aparezca su santidad Jesucristo, el mundo, la gran mayoría del mundo aceptaba que no éramos redondos, no éramos un planeta redondo, éramos un planeta, sabíamos lo que había en el horizonte del mar, de las tradiciones, ahí estaba el abismo del infierno, porque se creía en el infierno y era una junta que el ser humano tenía que percibirse con sus ojos, con sus sentidos físicos, ver que realmente era eso. Hoy día Baha'u'lláh habla de la difundir su causa porque ya pasamos a esa etapa. Nuestro mismo y la tecnología y los medios los van certificando eso. Hoy día, en el tiempo de Jesús, era imposible ver lo que estamos viendo hoy día en nuestra misma plataforma. No era el tiempo, pero sí hoy día el tiempo está así y ve de que hay amigos que están en distintos lugares del mundo, estamos escuchando la misma charla. Y eso demuestra que hay una madurez tanto física, tecnológica y espiritual. Bueno, en el siglo XV antes de Cristo, no hablo de hace 4 días, sino 1500 años antes de Cristo, se escribió el libro El Ramayana, que es un libro sagrado de los hinduistas. Ya saben ustedes que los hinduistas tienen a Rama como profeta y a Krishna también como profeta. Entre los dos hay 1000 años de diferencia. Es el libro sagrado de Rama es el Ramayana. Entonces, en el Ramayana hay una frase que la hemos leído hoy que dice: el cosmos entero reside en ti y es creado, mantenido y destruido por ti. Es decir, 1500 años antes de Cristo, ya alguien sabía que el mundo no era plano. Porque además en el Ramayana hay varios aspectos que hablan del cosmos. Y, y es muy curioso porque en el zoroastrianismo, que las fuentes espirituales del zoroastrianismo están en el Rig Veda, que es también un texto sagrado hindú. También hablan del cosmos como una entidad que vuelve en sí misma, dando vueltas y girando permanentemente. He dicho antes que el zoroastrianismo es la religión más ecológica que existe. Y de hecho ellos usan el fuego y el agua como fuentes de espiritualidad, ¿no? Entonces es muy curioso porque filósofos modernos como Nietzsche descubrieron en el zoroastrianismo una fuente inagotable de nuevas ideas que en realidad no eran tan nuevas. ¿eh? Tenían 600 años antes de Cristo y ya estaban ahí. Sí, lo que tú hablas es cierto, me estaba acordando cuando tú hablaste ahí de cuando uno ve, cuando iba a aparecer el Mesías, y vieron en el texto sagrado del Evangelio dice de que vieron una estrella, la cual esa estrella los guiaba. Pero venían 3 reyes magos de él
oriente, más No, oriente, tres no. bueno, Dijeron unos magos, decía, no dijeron que fueran tres. Tres se lo inventó un pintor para reducir el cuadro, que en el siglo XIII pintó una capilla en Padua, en Italia, yo la he visto esta capilla, en la que pintó tres y además los hizo uno negro, uno pelirrojo y otro blanco, para simbolizar la diversidad del mundo. Es decir, el universo se rinde ante el niño Jesús. Pero en los escritos en ningún momento hablan de tres, sino de unos, entonces Baltasar, Melchor y Gaspar es un asunto una humano. invención, una Ok, invención. ok, ya, gracias. En la Biblia no se mencionan, Ya, ni por sí, este nombre, ni... no, pero sí aparecen como aparecen hombres sabios que traían los elementos, los Ujú. tres presentes, las tres dádivas que traían oro, mirra y incienso. Mm. Bueno, usted sabe que la cuestión era la siguiente. En aquella época la miseria era mucha y muy grande. Entonces le llevan oro, símbolo de riqueza física, ¿vale? Pero le llevan incienso. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos que, vamos a decirlo así, purifican el ambiente de los insectos y de las moscas, los mosquitos y todo eso. Porque además el momento del nacimiento de Jesús más o menos coincidió con la primavera, no es en Navidad como celebramos habitualmente, sino que por los datos que figuran en la Biblia todo parece indicar que era tiempos de primavera. Y la mirra es un ungüento, ¿eh? Que sirve para las heridas y se usaba en aquella época para las heridas, ¿no? Y era de una corteza de un árbol, se extraía la savia y con esto hacían un ungüento que además es la famosa árnica de la que hemos oído hablar muchas veces, se saca de esa corteza del árbol, ¿no? Entonces, la idea era que le regalaban riqueza, purificación y un producto para curar las heridas, ¿no? Eh, Me ha gustado mucho, Iris, saber que, igual que Ruby, que se ha conectado hace un rato y que está también Shea Bush, eh, eh, que tenéis el origen persa, porque muchos persas conocen bien la historia zoroastriana, la han vivido porque algunos vecinos, algunos amigos, algunos compañeros del colegio o así han sido zoroastrianos y por lo tanto es algo que enlaza. El propio Bajaulá dice que él proviene de las últimas dinastías de los reyes zoroastrianos, de los sasánidas, ¿eh? Por lo tanto, de alguna forma nosotros, los le debemos un cierto respeto a los escritos zoroastrianos, y igual que Carlos, que tiene esta edición de Zoroastro, es bueno que nos adentremos en la lectura de los textos del de los textos sagrados zoroastrianos porque son muy interesantes. Le damos la bienvenida a Pedro. Muy bienvenido, Pedrito. Buenas tardes, Alawapá. Aloha, Hola, Babja. Pedrito. Yo creo que es muy interesante, Gracias por avisar, si no estaba yo esperando ya tarde. Pedrito, es que cambiamos la hora. Sí, así seguirá hasta la devocional con Ruby. Así vamos a seguir en Chile por unos meses más. Sí, pero Pedro pregunta por la Ruby. Ruby es, Con Ruby.
Perú, es Perú, Rudy. Hola, buenas tardes, queridos Ahí amigos. está la respuesta. Sí, vamos, ya estamos ya habituándonos a partir de hoy, ¿no? Con esta reunión linda que se hace todos los lunes, habituándonos al nuevo horario. Y gracias, señor Isidro. Roby, Isidro. es un placer compartirte con todos porque eres una joya para toda Hispanoamérica, de verdad. Ya sabes, Ay, te lo he dicho no, varias por veces. favor. Te lo he dicho varias veces ya, o sea que no te tiene que pillar por sorpresa. Bien. Dile que tu horario también sí va a ser nuevo. Sí, Horario. pues, claro, el horario también del estudio y de la devocional será igual, 2 de la tarde, amigos. Acá en España nos pasa algo parecido. 2 veces al año cambiamos de horario. Y luego nos despistamos y llegamos tarde o demasiado pronto y cosas de estas. Esto nos ha pasado muchas veces. Sí, Pero sí, es realmente un problema el cambio de horario. nos Andamos, afecta, afecta mucho, nos apura. Estamos perdidos. Y No, no. es muy interesante ver estas citas, porque en realidad vemos la conexión que hay entre todas las manifestaciones y entre todos estos pensadores. No, no son aislados, están conectados unos con otros. Sí, sí, Y hay muchísimas. He cogido del calendario este que estoy elaborando, pues claro, son 500 citas o así, o muchas, em, las que me ha parecido más adecuadas para cada parte, ¿no? Pero, no sé, hay algunas que son impresionantes. No sé, yo mismo estoy impresionado por en algunos casos. Aquella que dice que eh, el estudiar sin pensar es inútil y pensar sin estudiar es peligroso, por ejemplo. Pues da para pensar. Es una buena muestra de la revelación progresiva, ¿no? Sí, Es, sí, es una la cosa. confirmación. Yo me gusta compartir mis PowerPoints con todos, los que han venido y los que no han venido también, porque de alguna forma casi todas las charlas que doy son de cara a ampliar los horizontes de la fe. ¿Ya? No solo dar charlas muy profundas en el sentido de estudiar intensivamente un texto, los 7 valles o una palabra oculta, no lo suelo hacer, pero sí me gusta hablar de algunos aspectos de la fe que abran nuevos horizontes en nuestras perspectivas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos, un fondo que se instituyó en memoria de un amigo que había fallecido, o en otros casos, no sé, siempre hago charlas diferentes de lo normal porque para estudiar en profundidad los textos bajáis hay gente que sabe muchísimo más que yo. Y yo no, en cambio de eso, pues siempre me ha picado la curiosidad. Me pasa como Carlos, que de jovencito me lo leía todo y sobre todo lo que tenía un poder espiritual, porque un movimiento capaz de aglutinar millones de personas durante cientos de generaciones no podía ser cualquier cosa, ¿eh? Por lo tanto, eso me lo estudiaba. Y yo creo que cuando yo tenía 15 o 16 años que España era un país difícil porque no había libertades, no había, solo había una religión oficial, una. Las otras no podían existir. Pues encontrar libros musulmanes o libros judíos o libros budistas o libros diferentes era muy complicado y en cambio yo los tenía. Que dices tú, mira, porque yo creo que el mundo bajáis, la responsabilidad que tenemos para este tiempo, los bajáis.
Porque cuando conversamos con un amigo cristiano en este lado del mundo, el occidente, cuando uno era cristiano decía, llegaron los tres reyes magos, porque se los colocaba eso. Y uno dice, mago, ya el concepto que tenemos en el occidente, que mago es el que hace la magia, el que hace aparecer un objeto y le aparece en el otro a mano, una cosa así. Eso era el concepto que teníamos de mago. Pero cuando lo hicimos Bahá'í, entendimos que mago no era lo que teníamos en nuestro concepto, sino que eran, Baha'u'lláh dice, que eran sacerdotes zoroastrianos. Y ahí cambia el concepto y entendemos mejor la Biblia. Hoy día, siendo Bahá'í, uno entiende mejor los textos sagrados, porque Baha'u'lláh nos enseña el significado de tal o cual pasaje. Y cuando nosotros tenemos el estudio, porque él dice, escudriña, investiguen, siendo Bahá'í, él dice, nunca vas a saber todo porque te va a faltar vida. Es tan amplio, es tan profundo y tan místico a la vez. Me acuerdo siempre cuando el guardián le responde a su esposa, hiciste Bahá'í, pero nunca vas a obtener un título, porque está mucho más allá. Y hoy día con los textos Bahá'í vamos entendiendo, con los charlas que tú estás planteando, uno va entendiendo cosas de que antes tenía un concepto equivocado y hoy día con las exposiciones que hacen los amigos van despejándose esa incógnita, va obteniendo un resultado más certero. Antes la ecuación uno no la sabía desarrollar porque le colocaba de acuerdo al criterio que tenía uno, ¿no? Pero hoy día Baha'u'lláh nos enseña la fórmula. Es que, Carlos, nos van educando en la vida con conceptos muy... ¿Cuántos cristianos han muerto pensando que irán al cielo o al infierno? Y son ideas que no son ni tan solo cristianas, son zoroastrianas. Y el otro día me partía de risa porque estaba leyendo un libro de un eminente Bahá'í indio que hablaba sobre la reencarnación y la inmortalidad, ¿no? Entonces, contaba, era un médico que estaba en la consulta y de golpe y porrazo un coche atropelló a una persona y la mató delante de su consulta. Y los pacientes lo miraron y se quedaron igual y él, claro, como médico fue a intentar atenderlo y dice, déjelo, eso es porque le tocaba morir. Entonces, entonces, ellos se lo creen que los ciclos de vida son así y se lo creen y viven así. ¿Cuántos musulmanes se creían que Dios residía en la luna? Y recuerdo perfectamente, yo era muy jovencito, cuando se pisó la luna por primera vez, los muftíes del Cairo y de Damasco, levantando el grito al cielo, pidiendo que hubiera una yihad para liberar a estos, eso porque habían profanado la tierra de Dios. Porque según se creían, en la luna vivía Dios. ¿Y cuántos han vivido toda su vida con esa creencia? Es decir, a menudo lo que nos falta a todos un poquito es de desarrollar un poco la capacidad de estudiar, de aprender y de poder analizar las cosas en su justa medida, ¿no? Muchas de las frases que hemos leído hoy van por ese camino y como yo ahora las compartiré con todos ustedes lo podrán ver, ¿no? Quizás también nos falta
madurar en la tolerancia. A veces nos enojamos y les decimos, no, esto no es así, ¿cómo se te ocurre? Y, y suena un poco violento, en cambio, quizás nos toca desarrollar también la tolerancia para poder abordar con más calma esos pensamientos, esas ideas que sabemos que no están tan correctas. Sí, yo no sé en Chile, pero acá, cuando llega Semana Santa, se hacen unas procesiones, algo increíble. Y la adoración fanática, cerrada y absurda a veces que se hace alguna figura de cartón o de madera que representa a la Madre de Jesucristo, la Virgen María, o a veces a un santo, ¿eh? No tampoco es que ni tan solo a Cristo, ¿eh? A menudo un santo. Eso es algo eh, alucinante. Yo me acuerdo que cuando era jovencito estudiaba japonés, tenía un profesor japonés y, y- y un día por Semana Santa vimos una de estas procesiones juntos. Esa, Y ¿qué está el haciendo mi hombre estaba, padre? sí, el hombre estaba alucinado, de verdad. ¿Eh? Era algo, ¿y por qué hacen esto? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y a dónde van? Y eso les dará mm, más religioso, no, es una tradición, una costumbre, pero ¿qué tiene que ver esto? Hay curas, ¿qué tiene que ver esto con la religión? Y no lo entendía de ninguna manera, ¿no? Eh, y, claro, si en España no somos tolerantes, podemos apagar el negocio e irnos todos a otra parte, porque acá esto no ni se cuestiona ese tema, ¿eh? Quiero decir que, y lo mismo sucede, por ejemplo, yo me acuerdo haber estado en Marruecos, también era jovencito, era marino en aquella época, y estar en Marruecos y ver una romería, una procesión de personas que iban a una especie de ermita en lo alto de una montaña donde residían los restos mortales de un santo, de un santón, de eso que toda la vida había sido una gran persona y era muy venerado, y cuando falleció lo enterraron en esa ermita, y cada año los habitantes de Safi, por ejemplo, iban allá a hacer esta procesión. Y yo pensé, mira, pues en España hacen lo mismo, ¿eh? Pero si no eres tolerante, si no eres paciente, si no eres comprensivos, claro, puedes serlo si conoces las cosas un poco, ¿no? Y puedes serlo tranquilamente, ¿no? Es algo que damos la bienvenida a Lois. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas tardes, noches. Estamos llegando al final, pero bueno, bienvenido. ¿Cómo al final? Sí, cambiaron la hora en Chile. Querido Lois, cambiamos la hora. Sí, yo también entré tarde. A mí Porque me pasó lo mismo anoche. Oy, oy, oy. anoche yo ni entré, Yo llegué a las 10, después de las 10. O sea, que habéis empezado hace igualita. una hora. Así es. Sí, No, han empezado a las 4, como siempre, pero aquí Sí. no eran las 10, sino a las 9. Anda, vaya oh, qué faena. lástima. Bueno, o sea, que lo vas a repetir todo ahora. Sí, hombre, yo te envío el PowerPoint y te haces tú mismo la charla, si tú sabes más que yo, hombre. ¿Sabéis Bueno, una cosa? Lois sabe mucho más que yo, ¿qué? pero yo tengo más cara dura que él. Sí, Ya está, y es por eso que... sí, sí, ya. Y una porra. Sí, sí. Bueno, pues Pues nada, nada. os estáis despidiendo entonces? No, todos estamos con... No, todavía no, pero Ah, vamos, vale. hablábamos, hemos hecho un PowerPoint sobre perlas ocultas en todas las religiones, no solamente en la fe Ah, bahá'í, ¿no? muy bien, Eh, fenómeno. Basándonos en la frase esta de sumergíos en el océano de mis palabras para que Palabras, podáis sí, descubrir las perlas que se hallan Sí. ocultas en él. correcto. Entonces, a Yo, partir de ahí hemos buscado perlas en el hinduismo, en el tal, Ah, también en la filosofía china y en el taoísmo, y en el genial. budismo y en el, en fin, en el mazdeísmo, Buah, en todas las religiones, en el islam. Entonces hemos bueno. hecho
una lectura de estas frases que yo ahora compartiré con todos Correcto. y luego hemos hablado. Y Carlos, casualmente, nuestro querido amigo Carlos Vera, pues ha Ah, hecho gala de una exhibición de libros que casualmente yo también tengo aquí atrás. muy Y bien. que él, cuando éramos jóvenes los dos, estudiábamos con fruición antes de ser bajáis. Muy bien. A propósito, Y luego vos, me dice Víctor que a ver cuándo hago yo mi charla. Yo después de esto, Claro. vamos, la voy ah, a atrasar un año la voy a atrasar. no. Tú la semana que viene, tío. O sea que. No, Isidro, mira, Dime. no. el atraso o el problema que hubo con esto de la hora me hace recordar cuando yo era estudiante de hace, Cuatro cuando días. debía nuevamente repetir la clase, en fin, todo eso, repetir y repetir las clases. Ando buscando Poder un aprender. cortamuela para cortarme un cuero. ¿Me vas a cortar el cuello? Ando- Isidro, mira, como llegó Pedrito, llegó Lois, llegó Juanita, Y viene llegando un, Francia. y viene llegando Francia, y Francia es una amiga que siempre le cuesta muchísimo entrar y le agradecemos muchísimo. Juanita le ayuda también cualquier cantidad que ella ingrese. Isidro, Sí. amigo, podrías repetir para los amigos que recién llegaron, no es por culpa de ellos, sino que por la Otra información. vez. Voy. Ahora, Lo bueno, Víctor, lo bueno de eso es que uno lo consigue en YouTube. Otra vez, la misma charla. Oh, ahí está, sacas aplauso extra. Bueno, esta es una recopilación de perlas que hemos encontrado en todos los textos sagrados de la historia conocida, ¿no? No están todos, pero sí que hay bastantes perlas muy interesantes y que yo he agrupado en ocho capítulos diferentes, no muy bien conseguidos, también hay que decirlo todo, pero bueno, en verano uno tiene las ideas que se funden, las neuronas se me mezclan todas, ya lo digo ahora. Y bueno, y esto está basado en esta frase de Bahá'u'lláh, ¿no? Es la primera de estas, a ver si ahora, sobre eh, los he agrupados con un título, pero que ya digo, no está muy bien acertado, ¿eh? Dice, en el Viejo Testamento, dice, sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola. En el Dhammapada budista, dice, más grande que la conquista en batalla, de 1000 veces 1000 hombres, es la conquista de uno mismo. Lao Tse en el Tao Te Ching dice, el sabio pasa desapercibido y ahorran palabras. Y finalmente Bahá'u'lláh dice, oh hijo del espíritu, mi primer consejo es este, posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imprecedera y sempiterna. A lo largo de los textos van a aparecer muchas veces las palabras estudio, sabiduría, conocimiento. Son palabras que usan todos los grandes profetas de la historia y que entiendo yo que es aquello que enaltece eso que, como dicen los cristianos, los católicos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dio? ¿Brazos, piernas? No, nos dio capacidad de comprensión. Y por lo tanto, conocimiento, sabiduría, todo esto son atributos de Dios. Algunos son los atributos de Dios. Dice el Corán, dice que Dios concede la sabiduría a quien Él quiere y quien recibe la sabiduría recibe mucho bien. En el Mahabharata hinduista dice, la firme inteligencia sirve al hombre como un buen compañero. En el Tao Te Ching, Lao Tse dice, quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo tiene visión interna. Y finalmente, Bahá'u'lláh dice, sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra.
Seguimos con el capítulo del conocimiento y aquí Confucio, que para los que sean de cultura china es Kung Fu, dice, estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso. Lao Tse en el Tao Te Ching dice, conoce lo masculino inmanente en lo femenino. Estamos hablando del yin y el yang, las dos partes. Y sé arroyo del mundo. ¿Qué es un arroyo? Río que lleva aguas cristalinas. El evangelista Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fijaros bien que todo esto gira alrededor de la sabiduría, el estudio, el conocimiento. En el Viejo Testamento dice, la sabiduría encumbra a sus hijos y cuida a aquellos que la buscan. Y finalmente el Bab, en el Bayán, dice, la luz de los hombres del mundo es su conocimiento y su expresión. Vamos al capítulo de sabiduría. Fijaros bien que giramos siempre alrededor de estos tres conceptos fundamentales. Dice en el Buda, en el Dhammapada, dice, como una sólida roca no se mueve con el viento, así el sabio permanece imperturbado ante la calumnia y el halago. En el Viejo Testamento dice, si te gusta escuchar, aprenderás, y si prestas atención, llegarás a ser sabio. En el Eclesiastés cristiano dice, un hombre sabio se gana la confianza de su pueblo y su nombre sobrevive para siempre. En el Dhammapada budista, el ignorante es indulgente con la inatención. El hombre sabio custodia la atención como el mayor tesoro. En el Mahabharata hindú dice, lo que no puede alcanzarse mediante la fuerza, puede alcanzarse mediante la sabiduría. Desde luego no me imagino yo a ningún militar intentando descubrir las teorías de la relatividad de Einstein. Finalmente, Bajaola dice, sé recto en tu juicio y moderado en tu palabra. Claro, tanto conocimiento, tanto sabiduría, tanta de eso, genera una actitud que dice que lamentablemente nunca he visto un hombre capaz de ver sus propias faltas y de exponerlas ante el tribunal de su corazón. Eso lo dice Confucio en las Analectas. En el Viejo Testamento también se dice, porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden, y la ociosidad lleva a la decadencia y a la miseria. Ella es, en efecto, la madre de la penuria. Buda en el Dhammapada dice, mas la peor de las faltas es la ignorancia, es la más grande. Ojo, dice ignorancia. Ignorancia quiere decir no querer saber. Otra cosa es el analfabetismo, que esto pasa en muchos lugares, que los niños no pueden ir a escuela y son analfabetos. Pero ojo, eso no significa que sean ignorantes, porque son capaces de llegar a conclusiones propias, a analizar las cosas, las relaciones entre padres e hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no son ignorantes, son analfabetos. Dice en el Viejo Testamento que todo animal quiere a su semejante y todo hombre al de su misma condición. Ha sido Daniel que decía eso de no darle perlas a los cerdos, ¿verdad? Pues esto. Y finalmente Bajaola dice, oh hijo del hombre, no murmures los pecados de los otros mientras seas tú mismo un pecador. La actitud y el comportamiento son sinónimos de una personalidad. Dice, en el Evangelio de Lucas se dice que, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Zoroastro también dice cosas como que la verdad y la honradez fortalecen nuestras vidas materiales, que el poder espiritual junto con la fe y el amor iluminen nuestros corazones como los brillantes rayos del sol. En el Mahabharata hindú dice, la ira es una cosa horrible, ciega el ojo interior, el ojo de la sabiduría y mata el alma. Daros cuenta que en una frase así de corta, nos dice que hay un ojo interior y que este ojo da la casualidad que también es el ojo de la sabiduría. Daros cuenta en lo que os decía antes de que un analfabeto puede ser sabio, puede no ser ignorante, aunque no sepa leer y escribir. ¿Por qué? Sabe leer su ojo interior. También hay una frase de Bajaola que dice, si quieres conocerme, búscame dentro de tu propio corazón. Ese es el ojo interior. Confucio, en una de sus brillantes ideas, dijo algo así como, nunca he conocido a alguien que precise la virtud tanto como el sexo. Luego, el Tao Te Ching dice, quien se exhibe a sí mismo no brilla. Es lo mismo que aquella que decíamos que quien se enaltece será humillado, etcétera, etcétera, ¿no? Y Bajaola nos recuerda que sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale al rostro resplandeciente y amistoso. Eso nos coloca en un punto del universo. Y en este punto, endereza tu corazón, sé firme y no te inquietes en el momento de la desgracia. Esto lo dice el Viejo Testamento. En un hadith musulmán, ya sabéis que es la colección de dichos del profeta, dice, la riqueza no está en los ricos, está en la felicidad. En el Ramayana hindú, dice, el cosmos entero reside en ti y es creado, mantenido y destruido por ti. Tú eres el eje del cosmos, de tu cosmos. En el Bhagavad Gita hindú, en el dolor su mente no se agita, en la alegría no se regocija. Libre de apego, temor e ira, como un sabio estable se le estima. Y finalmente Bajaola dice, sé generoso en la prosperidad y agradecido en la adversidad. Sé digno de la confianza de tu prójimo y mírale con el rostro resplandeciente y amistoso. Una frase muy parecida a la anterior de Bajaola. Y como mensajes fundamentales, cada religión tiene uno, bueno, o cada religión tiene una docena, pero vamos, yo he elegido estos, en fin, que dice, en el Islam se dice, la gentileza embellece todo y su ausencia lo hace todo defectuoso. La gentileza. En el Dhammapada budista dice, pocos entre los seres humanos son los que cruzan a la otra orilla. La mayoría solamente suben y bajan por la misma orilla. Y estamos hablando de formas de vivir y formas de pensar. Hace poco tuve la ocasión de hablar con una persona que me dijo, sí, todo lo baja y que tú me cuentas es muy bonito, pero yo ya me va bien lo mío, yo soy católica de toda la vida y no me moverás del sitio. Y me acordé de esta frase, de que la mayoría prefieren andar, subir y bajar por la misma orilla. Confucio dice, el maestro dijo, la virtud no es solitaria, siempre tiene vecinos. San Juan en el Evangelio dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Eso son palabras de Cristo escritas por San Juan en el Evangelio. Finalmente, Zoroastro en el Yasna nos dice, la habilidad de un hombre es el conocimiento que emana de la luz divina. Y Bajaola dice, no os miréis como extraños los unos a los otros.
sois los frutos de un solo árbol y las hojas de una sola rama. Ya veis que la charla es muy cortita, ¿eh? Qué lindo, gracias. De verdad, gracias. Ojalá que lo pudieran imprimir en un pequeñito libro así, que uno lo pueda volver a leer y tenerlo en la casa. Bueno, Ay, Juanita, ha sido un placer para mí. Es que la verdad, debido al cambio de horario, estas cosas suelen pasar, de que uno entra tarde y tal, y bueno, pues así ya lo hemos podido tener. Y Pero eso ahora, estaría bueno guardarlo, porque ya que uno hizo una investigación tan profunda, sería bueno ¿qué que se va? quedara y lo imprimieran en un pequeño libro, para que uno lo tenga y recordarse siempre. Pues ahora mismo voy Incentivarlo a... para que haga un folletico de esas. Sí, ahora lo compartiré con todos ustedes un momento que lo estoy buscando para poderlo compartir. Eh, Pero de todos modos, muchas gracias, que habían algunas perlas que Qué bueno. nunca lo había visto antes. Así que, Ay, sí, sí. muy bien, bueno, muchas gracias. pues Así. me Isidro. gusta que hayan descubierto alguna perla nueva, que es muy interesante, porque siempre hay cosas para aprender en esta vida, ¿no? Yo me paso el día aprendiendo, realmente Qué no. bueno. ¿Eh? Es decir que, bueno, pues ya les he puesto esta misma cosa que les he presentado, ya se lo he puesto en el grupo devocional de Walpen para que lo puedan Gracias. usar cuando ustedes quieran, porque también Ay, qué esta es la bien. idea, ¿no? De que lo puedan usar ustedes mismos, como si hubiera sido de ustedes, vaya. Gracias. Sí, Iris quería decir algo, ¿verdad, Iris? Su manito. Sí, es que me ha estado como en mi cabecita la cita de las primeras que usted leyó sobre la convicción. Entonces, tengo la duda sobre esa cita porque a veces siento que la convicción en determinado momento puede ser como un velo también, que impide como investigar un poco más, ¿no? Entonces, no sé si podríamos ampliar un poquito en eso, porque convicción es como que como dice la cita, que se mantenga firme, algo así, ¿no? Entonces, si yo tengo una convicción en algo y tengo que mantener firme, podría ser como un velo para yo conocer y profundizar en otro conocimiento, porque se usa mucho la palabra convicción en aspecto religioso, político y otras cosas, ¿no? Gracias. Pues sí, has hecho muy bien, Iris, en hablar de esta. Yo tuve dudas al poner esta frase, que dice, sé firme en tus convicciones y que tu palabra sea una sola, porque esta es una invitación a ser fanático, rígido, poco flexible y tal. Entonces, esa es una cuestión que durante muchos años hemos estado debatiendo en nuestra comunidad, en nuestras conversaciones habituales y todo esto, sobre la firmeza, ¿no? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que uno ha de ser firme en lo fundamental y flexible en lo periférico. Y de alguna manera, cuando hablamos de las convicciones, potenciamos la idea de ser firmes en lo fundamental y flexibles en todo lo que es periférico. Claro, en el Viejo Testamento a veces hacen fundamental cosas que son periféricas. Por poner un ejemplo, cuando nació el cristianismo, ustedes ya saben que en Roma la iglesia o la comunidad hebrea tenía permiso para tener sinagogas, tenían el permiso para tener sinagogas. Los primeros cristianos usaron estas sinagogas porque su religión venía de Palestina, de Israel, ¿cierto? Para los judíos era un sacrilegio, porque esos romanos cristianos no tenían la circuncisión hecha.
Entonces, aquí se estuvo debatiendo si tener la circuncisión es una cosa fundamental o es una cosa periférica para el judaísmo. Y llegamos a la conclusión de que no, para el judaísmo es completamente periférica. Pero para ellos fue tan fundamental como que provocó la expulsión de la comunidad cristiana, que figuraba que era, vamos a decirlo así, una secta judía, la expulsión de la comunidad cristiana de la sinagoga y provocó que el, el- el- el sistema político romano persiguiera a los cristianos, porque a los judíos se les permitía, pero a los cristianos no, porque había una religión oficial y los romanos debían hacer lo que la religión oficial les mandaba. ¿Alguna pregunta más? Kebot, querido. Hola, aloha. Alaba Bush. Bien, disculpe llegar un poco tarde. Bueno, gracias por repasar para los tardones. Y cuando la expresión dice sumergís en el océano de mis palabras para que descifréis sus secretos y descubrir las palabras de sabiduría que se hallan ocultas en su profundidad bajo la. Usted compartió esto, correcto. Pero al respecto quería decir algunas observaciones. ¿Cómo yo voy a encontrar esa palabra en océano si no sé nadar, no sé bucear, no conozco cuál es el perla, me dan es original o es falso? Entonces encontramos con todas esas dificultades cuando estamos buscando la verdad. Entonces yo no soy buzo, no puedo ir sumergir en la mar, con las justas voy en la mar, cuando me acerco al mar, remojo mis pies, nada más, ¿no? Y entonces no tengo yo esta capacidad de buscar esas perlas. Ahí viene la orientación de los demás. Yo trabajaba en la Fuerza Aérea Perú, tenemos capellán, sacerdote. Cuando hace misa, hay momentos que no puede responder ciertas preguntas. Me dices, ¿sabe que soy Bahá'í? Dice, si a vos levanta la mano. Digo, pero no es falta de respeto interrumpir tu misa. No, no. Simplemente levanta la mano. Ves que cuando me enredo, levanta la mano y vienes a claras para todo. Es un padre muy especial, muy lindo, muy especial. Y conoce la fe Bahá'í y mucho ama la fe, ¿no? Entonces, cuando decía temas de la fe, naturalmente yo tengo contestación a las palabras, ¿no? De ahí puedo ir y aclarar las cosas, ¿no? Un momento él dice, no sé por qué hermanos que no son católicos nos atacan, dicen, mira, ahí dice la Virgen, ahí dicen al Jesús, tú no eres mismo que naciste entre nosotros, ¿no? ¿Y por qué dices vienes de otro mundo? Etcétera, etcétera. Dice, hay ataques, ¿cómo respondemos? Y en ese momento, pues, tenemos contestación a nuestras preguntas. Entonces, vemos gracias a la fe Bahá'í, gracias a personas como ustedes, nos orientan cómo tenemos que nadar, cómo bucear, cómo encontrar esa perla, cómo diferenciar la perla verdadera de falso, porque no es tan fácil. Ahora, encontrar la perla, yo también escuché, si no me equivoco, era que decía, la Biblia también dice, si tiras perla al chancho, lo va a pisotear, ¿no? Y como dicen, no echaréis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿no? En Mateo, ¿no? 7:6. Entonces, hay personas que no diferencian. A mí me des una perla original y falso, yo no lo puedo distinguir. Entonces somos como chanchos que no distinguen profundidad de las palabras. Eso nos pasa. Es que, quiero decir, es una tarea difícil buscar las perlas. Necesitamos habilidades, orientaciones, guías para encontrar. Y gracias a maestros de la fe, gracias a la fe Bahá'í, nos orienta para encontrar
esas perlas. De ahí escuché otro que, un frase, dijo que si no encuentras oído, no hablas, ¿no? En Romanos, ¿no? 10:14 dice, ¿no? Entonces, esto me aclaró un maestro, mi maestro que fue mártir, el señor Farhangui, que es uno de los mártires y gran maestro de la fe, decía, pero Jesús dice, si no encuentro oído, no habla. Y él dijo, nos decía, primero háblale pues. Cuando digan, no te entiendo, ya, muy bien, no hablas. Pero eso no indica que no enseñes. Enseña a todo. El que quiera aceptar, tiene oído, pues oye. Si no, no acepta. Entonces, lo que me refiero es la responsabilidad que nos da encontrar esas perlas. Es una responsabilidad que no podemos hacerlo solitos. Necesitamos todo, apoyarnos con los que conocen, tienen profundidad en la fe, como usted nos están orientando para encontrar esas perlas. Muchas gracias. Gracias, Shabush. Nos encontramos a menudo con personas como este sacerdote amigo suyo, que Es una conoce la fe, perla. que le gusta la fe y que quieren a la fe, pero se siguen manteniendo en su eso. eh, Buda, 500 años antes de Jesucristo, ya dijo que eh, la mayoría de la gente no cruza a la otra orilla, siguen yendo, subiendo y bajando por la misma orilla de siempre. Para eso se necesita valor. Ustedes conocen a José Luis Marqués. Claro. José Luis Marqués es un claro ejemplo de los que ha cruzado a la otra orilla. Se ha Otro atrevido. buscador de perla, que conoce cómo llegar. Vaya. Sí, el sacerdote que yo le regalé, yo le dije, usted sabe, cuando la Virgen estaba en pie de la cruz, triste por su hijo, lloraba, ¿cómo el ángel lo consolaba? No, no sé. Yo digo, eso no fue escrito. Y le entregué las palabras ocultas. Ese fue también revelado a Fátima cuando perdió su papá. También fue revelado a María cuando estaba en pie de la cruz. Y luego Bajola ya lo escribe para toda la humanidad. Entonces, mismo Espíritu Santo, que es Bajola, lo reveló a Fátima para calmar su corazón y a la María, Virgen María. Entonces, todo cristiano deben saber esto. Y le entregué palabras ocultas. De ahí se enamoró de la Fe Bahá'í. Y tiene esa Gracias. apertura de conversar conmigo. Gracias, Shabush. Creo que David y Lois han levantado la mano. Y antes, Pedro también había levantado la mano. Así que por antigüedad le toca a Pedro hablar, luego a David y luego a Lois. Por la juventud. Ayer tuve una plática con dos amigos. Uno es presbiteriano, el otro es pentecostés. Entonces les pregunté cuál era la diferencia. Y dijo, bueno, es la enseñanza, que no sé qué. Pero me di cuenta de que ellos escuchan en un USB la plática del pastor, o sea, el sermón del pastor, porque eso estaban escuchando cuando yo llegué con ellos me invitaron y yo fui. Entonces llevaba este librito que es Nuevo Testamento, es únicamente el Nuevo Testamento. Entonces les pregunté que si conocían, que me podían repetir algunos versículos de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. Y ninguno me supo responder, porque en realidad no están acostumbrados a leer, sino que están acostumbrados a escuchar lo que el líder de su grupo les dice. Pero antes de eso, los invité si querían escuchar las oraciones que Bahá'u'lláh ha revelado. Y me dijeron, no, está bien, queremos escucharlo. Entonces lo invité para ver si él quería leer una oración. Ajá. Y dijo que sí. Lo leyó
y terminó con el libro en la mano, ¿no? Pensando que el poder de la oración en ese momento. Entonces al otro le invité que leyera la oración de la curación, porque la enfermedad sabemos que tanto espiritual como material, ¿no? Y él lo empezó a leer. Entonces después les invité a estudiar el capítulo de Juan, o sea, el libro de Juan. Y le estaba yo preguntando cuál era su esperanza como creyente. Y dijo, bueno, es la salvación, mi salvación. Y le repetí, usted ha leído de lo que dijo su santidad Jesucristo. Dice, el que pretende salvar su vida por mí, la perderá. ¿Usted se acuerda? Y él que nunca lo he escuchado, nunca lo he leído. Yo tengo 50 años de ir a la congregación, pero nunca lo he leído. Entonces, vamos a estudiar para que vayas entendiendo qué es. Entonces le dije de que Cristo dijo, el que pierde su vida por mí, la ganará. Y yo empecé a leer otra vez el capítulo 17, cuando habla de los falsos profetas. Entonces se entiende esto de que cuando una persona es falsa, no dice la verdad, porque acá nos da a entender de que cada uno de nosotros debemos de investigar, saber por nosotros mismos, comer algo para que nos llene. Entonces se quedaron de que el próximo domingo me voy a reunir otra vez con ellos, porque es una pena, porque ellos piensan de que solamente llevar el libro en el brazo ya son salvos, están salvados. Pero yo les hice ver de que tenemos que leer, como dice en esta parte, a especies del océano, ¿no? Pero en realidad, esta gente nunca van a llegar porque no están investigando, no están leyendo para que vayan entendiendo ellos mismos, sino que van escuchando las palabras de su libro. Gracias. Gracias, Pedro. David. Bueno, gracias por compartir, Pedro. Muy interesante. Me hizo llegar a mi mente, quizás Isidro puede ayudarme. Había un dicho que dice, pensar sin estudiar es peligroso. Y ¿cómo era Isidro? Algo como... A ver que lo encuentre. Ok. Porque ese me hizo pensar en ese dicho. Sí, un segundo que lo estoy buscando. Estudiar. Okay. Estudiar. Mientras tanto, la razón que me levanté mi mano, yo no sé por qué. La cosa es que yo tengo una inquietud, ¿no? Yo soy Bahá'í por más que 50 años y he leído todos los libros Bahá'ís, he leído todos los libros sagrados de los mensajeros del pasado y yo soy muy estudioso. Y antes me dice Bahá'í, me encantó los versos y aforismos y así. Y la inquietud que pienso que tengo es, ¿qué me servía todo esto? Todo esto estudio y todas estas cosas, porque yo siento hoy como yo sé nada. De que y cuando yo duermo en la noche, no recuerdo nada de esas cosas. Y es difícil para mí recordar tanta sabiduría y
y versos y todo eso. Y es como entrar es como entrar en un oído y salir de otro, ¿no? Sin quedar nada en mi alma, en mi mente. Porque yo pienso que yo no soy más sabio que yo era cuando era joven, antes que me hacía bajar. No sé qué es mi inquietud. Yo solamente estoy hablando que lo que tengo en mi alma ahora. Y no te estoy pidiéndote un consejo, pero solamente quería compartir mi inquietud y no es tanto como desesperación, pero algo como yo soy más sabio que yo era cuando era joven, después de tanto estudio. Yo no sé. Las perlas son bonitas. Yo creo que sí, David. Pero las cosas... La frase que tú has dicho antes es esa que dice estudiar sin pensar es inútil. ¿De nuevo? Estudiar sin pensar es inútil, pero pensar sin estudiar es peligroso. Ok. Esta frase Es contesta tu muy pregunta. sabio esto. Claro, esta frase contesta tu pregunta porque tú con los años has conseguido incrementar tu línea de pensamiento. Con tu misma intervención has demostrado que habrás dicho una cosa que hace 30 años no la hubieras dicho. Eso te hace más sabio. Y si te hace más sabio, quiere decir que has pensado. Y en respuesta a lo que ha dicho Pedro, también hay que decir que esta misma frase es válida. Es decir, hay muchas personas que estudian sin pensar, como los que van a la iglesia y se saben de memoria las 4 frases estereotipadas y de ahí no salen ni discuten nunca, ni lo que diga el padre es tiene que ir siempre. Son estudiosos que no piensan. Es decir, que esto es evidente que está ahí. Nos queda Lois. Yo no sé cuando yo... David, lo siento, lo siento un poquito nomás, Luis, por favor. Yo no sé si cuando llego a la presencia de Baha'u'lláh, ¿no? Y tomo mi examen final en su presencia, en el maestro, yo no sé cómo voy a quedar, ¿no? Ok, ya terminé, yo voy a meditar un poco más. Luis, por favor, adelante. No, permíteme, David, que te diga una cosa. Hay una de las frases, os las he enviado todas, ya las tenéis todas. Hay una de las frases que dice que lo que no se puede alcanzar con la fuerza se puede alcanzar con la sabiduría. Tú cuando llegue De nuevo, por favor, de nuevo. Lo que no mi puede castellano alcanzarse, está perfecto, así. Lo que no puede alcanzarse con la fuerza puede alcanzarse con la sabiduría. Cuando llegue el momento de ponerte ante el juicio final, yo no sé, pero los años de conocimiento, de experimentación, de experiencias que has tenido, seguro que te han enriquecido un montón. Y además, ya sabes, hay otra frase que dice, una frase islámica que dice que no es la riqueza lo que vale, sino la felicidad. La humildad. Sí, ese es un dicho maravilloso, pero yo lo olvido mañana. Pero tú te recuerdas también, hay una frase bajo la que dice, posee un corazón puro, bondadoso y radiante, tuya será la gloria sempiterna. Corazón puro.
Sí, pero David, ella guardó la perla, está en su memoria, ¿no? Pero mucho de eso no queda en mi memoria. bueno, en tu teléfono está, seguro, Ese, David. En tu teléfono está. En tu memoria quizá no, pero en tu teléfono está, porque lo he puesto ahí. Arigato gozaimasu, David. Gracias, gracias. De nada. Lois. Sí, gracias. Bueno, según ha sido repasando rápidamente para nosotros, muchas gracias a los que hemos llegado tarde, esas frases evidentemente se ven siempre reflejadas en los escritos bajáis de alguna otra forma, ¿no? En algún otro escrito, sobre todo ampliadas y actualizadas, ¿no? Porque tanto la mente como la capacidad de captar conceptos espirituales está mucho más avanzado ahora que en aquel momento y evidentemente Bajaola los trae para esta época, ¿no? Y para el futuro. Muchas gracias. Y me han surgido tres cosas rápidas. Yo soy muy rápido con mis explicaciones. Cuando habláis de sumergidos en el océano de mis palabras, y decía este señor perfectamente que no, que gracias a Dios tenemos maestros que nos ayudan a sumergirnos, y es cierto, y después del BAP y Bajaola tuvimos al maestro, a Durgajá, a Shoghi Fendi, como intérpretes, ahora a Casonsal de Justicia, como guía, pero no os vale de nada tener esos grandes maestros si nosotros no queremos aprender a nadar y a bucear. Es como cuando vas a la universidad o al colegio, puedes tener los mejores profesores. Como tú no quieras estudiar, pues no vas a saber nada, ¿no? Y eso entonces lo primordial es eso, ¿no? El amor, el amor por aprender, por querer saber, por profundizar en esas palabras, ¿no? Que por amor se hace de todo, incluso cuando eres joven con una chica, hace de todo por amor. Entonces, otra cosa, hablabas entre lo fundamental y lo periférico. Esta mañana estudiando, hablando así con los amigos, estudiando Luz del Mundo, pusieron ahí en Solfa si se debía ir a misa o no cuando muere un funeral, no sé qué, y él lo pone específico en el testamento y tal, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Lo fundamental es que tú tengas tus convicciones y lo periférico es que si quieres ir a misa o te apetece, vete igual que no pasa nada y contentas a la familia, no sé quién, ya no sé quién. Me refiero, esa es la diferencia, qué es lo periférico y lo que es lo fundamental, ¿no? Hay que saber distinguirlo, ¿no? Y en cuanto a la discusión con esta gente que no quiere aprender, mira, yo tuve una vez una discusión con el obispo de Andorra, en Lugo, hablaba del credo y entre otras cosas, ¿no? No, hablaba de por qué no había tal. Le dije, mire, no se extrañen que ahora la gente no vaya a la misa y no comulgue, porque no se puede creer cosas que ustedes dan por ciertas, como el famoso credo, ¿no? Que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y le dije, ustedes dicen que vamos a resucitar en cuerpo y alma, ¿y lo creen así? Dice, sí, claro. Digo, vamos a ver, ¿y con qué cuerpo? Vamos a ver si pensamos y razonamos. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Si te mueres con 80 años, ¿quieres resucitar con 19 o con 20? ¿O vas a resucitar con 80 con todos sus achaques? Si muere un niño, ¿qué va a resucitar? ¿Como un niño o un bebé, un feto? Digo, los misioneros que ustedes enviaron a África, que se lo comieron los caníbales, ¿con qué cuerpo va a resucitar? Es decir, no podemos decir estas cosas así a lo loco sin razonarlas. Es que es ilógico. Va en contra de la propia creación de Dios, ¿no? El hecho de que resucitemos en cuerpo. Bueno, no supo qué contestar, lógicamente, porque no tenía respuesta para ello, ¿no? Y bueno, y siempre sale el más talibán del grupo diciendo que sí, que él iba a resucitar en cuerpo, y era una persona que tenía defectos físicos bastante y mentales, bastante agravados, ¿no? O sea que siempre es el más perjudicado, el que más alza la voz, por desgracia. Pues nada, estas anécdotas simplemente. Gracias, Lois. Déjalo. Ahí se nota la gran experiencia que tienes. Y Eh,
Sí, Yo sí, tengo la mala pata de que no la conozco, pero veo que Nabil Jasbani ha pedido la palabra. Sí, soy Monire, la mamá de Nadia. Ah, No, me encantó el concepto que usted ha elegido, las perlas preciosas son los textos, muy lindo. Como dijo el primero, yo creo que el secreto está adentro de reflexión y meditación. Cuando leemos, aunque sea una frase de los textos sagrados, cuando meditamos, eso es como se graba en nuestra mente y eso se queda hasta que vivimos, ¿no? Nunca nos olvidamos. Cuando éramos chicos, o chica yo, cuando memorizamos en clase de niños una "Oh Dios guíame", y ese se queda para siempre. ¿Por qué? Porque donde ahí los maestros elegían una pequeña frase o un pequeñas oraciones para que los niños podían aprender y memorizar. Pero memorizando, reflexionando. La reflexión y meditación muy importante. Me encantó, muchas gracias. Eso quería decir. Aunque leemos un libro entero, si no meditamos, no reflexionamos, no pensamos el mismo texto, no hundamos dentro de ese océano, no podemos sacar la perla. Como está, nuestra mente está divagando y no ahí donde nos cuesta a entender y meditar. Gracias. gracias, Monere. Sí, Este nombre siempre me recordará el nombre de la esposa de Abdul Baha. sí. También Justamente mis padres eligieron ese nombre porque era la esposa de Monera Khanum, la esposa de Abdul Baha. Y creo que mi fue mamá se llamaba Tahireh y la sí, primera charla que dimos aquí en el grupo de Walpen era sobre Monere Hanun también. sí, es hermosa su historia. Mira, sobre lo que acaba de decir Moneré, hay una sentencia de Bahá'u'lláh, creo que es, que dice, más vale media hora de meditación que 1000 años de oración piadosa. ¿Verdad? Exacto, Para sí. ratificar lo que acabas de decir tú ahora mismo. Es cierto. Pues sí. Veo que David todavía tiene la mano levantada, no sé qué quería Sí, decir algo. es de nuevo. Lo que la señora dijo, David, quizás una de las razones, una de las cosas que me ayudó era el curso de Ruhi. Hay muchas citas, sugerencias de que memoricemos, ¿no? Así que la razón que no recuerdo tanto es que quizás no he tomado muchos cursos Ruhi. Pero la cosa es que me surgió a mi mente como japonés, hay unas mujeres de Japón, no sé si ustedes saben, que se bucea en el océano para coger perlas. Entonces ellos lo recogen y suben y reparten con otros. Y yo pienso que en algún sentido somos como esas mujeres. Y nosotros buceamos en el océano de la revelación de la palabra de Dios y recogemos algunas perlas de sabiduría. Entonces subimos y lo compartimos con otros. Esa es parte de nuestro deber con Bahá'ís, de enseñar. Esa es una metáfora, una semejanza que me gustó. ¿Qué pensaba? Gracias, David. Antes de darle paso a Carlos, que ha pedido la palabra también, recordar a todos que hay un concepto japonés muy importante que se llama Ikigai. Ikigai significa tener algo que hacer en la vida, tener objetivos, plantearse la vida con el fin de tener un objetivo, una vida o varios objetivos, ¿no? Eso se resume con una sola palabra. Y David me lo puede corregir si yo me equivoco. Ikigai.
Y hace muchos años un equipo de científicos fue a ver Perdón, a perdón, no puedo sí, corregirte, pero quiero saber qué quiere decir. bueno, pues un grupo de científicos fue a una isla japonesa donde vivían todas las personas mayores hasta los 105, 108, 110 años y descubrieron que comían lo mismo, tenían los mismos vicios, bebían y fumaban igual que todos los demás, pero bebían mucho más. Y al final llegaron a la conclusión que el secreto de su longevidad era que tenían siempre algo para hacer. Y eso se llama Ikigai en japonés. Oh, gracias, gracias. Ya. Así que ¿Ves? yo sigo en Así eso, que, porque yo siempre tengo algo que hacer. claro, por eso estás tan joven y tan guapo, siempre. ¿Eh? Eso me recuerda a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, este que va todos los días al parque a dar a hablar de la fe. No me acuerdo ahora, este Víctor. Sí, sí. Kenton. Ese Denton, eso, Denton Dunbar, que tiene una edad ya muy madura, pero él cada día tiene algo que hacer y es salir a dar el mensaje. ¿Mm? Carlos, Es un ejemplo el amigo Kenton Dan. Respecto a lo que decía el amigo Luis, efectivamente yo también estaba pidiendo parecido, pero está cuando él dice, a mí me llamó mucho la atención, yo creo que muchos bajáis le llaman lo mismo, es preferible una hora de reflexión a 70 años de oración piadosa. Y cuando tú lees eso, ¿qué te está diciendo él? Su bendita belleza. Que debo reflexionar lo que estoy leyendo para entender lo que estoy leyendo. Pero no puedo estar repitiendo una oración por devoción. Tengo que entender cuál es su profundidad. Él dice que cada palabra tiene 70 significados. Chuta, cuando uno le dice cada palabra tiene 70 significados, y uno empieza a buscar, cuando se acuerda, empieza a buscar, se encuentra por qué dice esas cosas Bajaola. En cuanto a lo de don Pedrito, lo que hablaba de sus amigos que estaba ahí, uno se pregunta, ¿por qué soy Bajay? ¿Yo elegí a Bajaola o Bajaola me eligió a mí para hacer mi función, la cual tiene él destinada para cada uno de los otros? Y me encontró buscar esa respuesta que él dijera, no mis palabras, sino que las palabras que dice él. Él dice en Rompedores del Alba, estad agradecidos a Dios por haber permitido reconocer su causa. Quien quiera ha recibido esta bendición, antes de ser aceptado debe haber efectuado alguna acción, aunque él mismo no se dé cuenta de su carácter. Fue designada por Dios como un medio por el cual él ha sido guiado para encontrar y abrazar la verdad. Por cuanto a los que han permanecido privados de esta bendición, solo sus propias acciones le han impedido reconocer la verdad. Entonces uno dice que uno no elige, él elige. Y de ahí cuando uno va a los evangelios, dice, Cristo eligió a sus discípulos. No los discípulos eligieron a Dios o a Jesús. Y acá se vuelve a repetir lo mismo. Él elige de acuerdo a las condiciones que nosotros le pedimos, solicitamos, invocamos, y para hacer su función. Por eso él dice que lo honor más grande del Bahá'í es
Él le dice, ayúdame a enseñar mi causa. Cuando uno escucha eso, ayúdame a enseñar, qué privilegio tenemos al bajar, que estamos haciendo lo mismo que hacían en vez de cuando uno era cristiano, o cuando decía, ¿cómo me gustaría ser Pedro? ¿Cómo me gustaría ser Pablo? Y hoy día, bajo lo da esa oportunidad de acuerdo al nivel que tengamos, de acuerdo a la tarea que tengamos que cumplir. Eso solamente Dios lo sabe. Por eso uno se considera privilegiado o tocado por esa esencia divina para ayudarle a la causa en este tiempo. Yo creo que eso es tremendo cuando uno lo entiende, que Dios lo elige a uno para enseñarle la causa en este tiempo. Qué privilegio más grande de enseñar hoy día la causa de Dios en este tiempo, que está todo tan como lo vemos. No es necesario nombrarlo, pero cada uno ve lo que estamos pasando como sociedad, como globalidad, en que todo está siendo movido y toda la gente busca cuál es la solución. Y uno se dice, ¿quién te da la solución hoy día para los males del mundo? Es la enseñanza de Baha'u'lláh. Ahí está el Espíritu Santo hoy día. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Carlos. Es verdad eso que has dicho de que en muchas confesiones se da la repetición absurda de eso. Yo veo, por ejemplo, cómo estudian en las escuelas rabínicas, moviendo la cabeza así, repitiendo constantemente lo mismo y tal. Y me doy cuenta que además tampoco eso no conduce a nada, solo conduce a establecer un fanatismo cerrado y no hay más, ¿no? Es decir, esto es verdad, es verdad. Queridos amigos, Lois ha pedido la palabra, pero Sí, yo a tengo ver, que pedirles y a brevedad, porque a estas horas normalmente vale, ya estoy durmiendo. vale. Y Yo sé. Yo soy rápido. gracias, Lois. Yo creo que la diferencia fundamental, ¿por qué nos dicen que vale más una hora de meditación o con 70 años, como decía el amigo Carlos? Yo puse más tiempo. Es que cuando tú te pones en actitud de orar, horas, hablas, 70 años y Dios se escucha, tiene mucha paciencia. Pero cuando tú te pones en actitud de reflexionar, es Dios el que habla y tú escuchas. Y más vale que Dios hable una hora que hables tus 70 años. Gracias, Lois. Muy Es la sabio eso que has verdad. dicho. Ya, gracias, Luis. Muy sabio eso que has dicho, sí, sí. Bueno, queridos amigos, yo ya he dicho, a estas horas normalmente ya estoy durmiendo y con mucho gusto he estado compartiendo con ustedes esta charla porque lo más importante es levantar la pelota y que todos juguemos. Y creo que casi todo el mundo ha dicho algo y ha compartido, y menos Zulay. Zulay ha llegado tarde, pero le enviamos un saludo muy grande a Colombia. Muchas gracias a ti, Isidro. Para mí esa reunión empezó muy mal, no podía hablar, pero al final hablé como un montón. Así que era un placer, un gran placer de oír un sabio como tú. ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias. De sabio nada. Charlatán. Lo mío es charlatanería. Isidro, muchas gracias. Yo hoy no sabía que tú ibas a hablar. Es que no me llegan los mensajes directos. Entonces simplemente me acordé de hoy lunes y no pude estar desde el inicio. Posteriormente miré la grabación, pero me gustaría que me llegaran siempre los mensajes sobre quién va a hablar y qué es. Bueno, Zulay, además hemos empezado una hora antes porque en Chile han cambiado la hora oficial y hemos empezado una hora antes, con lo cual la charla la he dado 2 veces, para los que estaban en la primera hora y los que estaban en segunda hora. Gracias. Pero de 1000 amores la puedo dar para Colombia cuando tú quieras. Que busquen el Faro Walpen en YouTube y la consiguen.
Como siempre, gracias a Emma y Víctor. Y Porfa. Ay, sí, les amo gracias. mucho. Y Espere, espere, una buena David. semana. Aloha, Y feliz nos tarde. vemos luego. David, silencio. Aloha, por Po, gracias, gracias. Aloha. Gracias Bye a bye. todos. Gracias a Gracias. todos. Cuídense. Chao. Dios, Hasta, hasta pronto. Hasta luego. bye bye. Chao, bye. Bye bye.